¿Te acordás vos de la historia del ferrocarril? ¿Cómo se construyó? No, no me acuerdo. ¿Acostumbra usted a viajar en ferrocarril? Bueno, es mi trabajo. ¿Qué tiempo tiene de trabajar aquí en el ferrocarril? Tengo 27 años de estar trabajando en el ferrocarril. ¿Conoce usted la historia del ferrocarril? ¿Cómo se construyó? Bueno, el ferrocarril fue construido para todo Costa Rica. Con su estruendoso ruido y sus enormes nubes de humo, el ferrocarril dio paso a la Costa Rica de principios del siglo XX. En 1871, Costa Rica, pequeño estado centroamericano, contaba con menos de 200.000 habitantes y la producción cafetalera ya se había consolidado como la principal fuente de exportación. El ferrocarril, orgullo nacional de la época, fue el resultado de ambiciones políticas y económicas de empresarios extranjeros y oligarcas nacionales. Tomás Guardia, militar de carrera que llegó al poder mediante un golpe de Estado contra Jesús Jiménez, fue protagonista de una época de transición. Su gobierno se ocupó de impulsar la construcción de obras públicas orientadas a mejorar el cultivo y la exportación del café, que llegó a más de 300.000 kilogramos. La política liberal de Tomás Guardia dio a la burguesía cafetalera el control y distribución de la riqueza en la sociedad costarricense. La construcción del ferrocarril, indispensable para la exportación del café, se inicia en 1870. La obra, que fue demasiado cara para las condiciones de la economía nacional, atrajo el naciente capitalismo multinacional. Un grupo de banqueros ingleses concedió para su construcción un préstamo de 3.400.000 libras esterlinas. Pero producto de pago de intereses y comisiones, llegaron al país únicamente 300.000 libras esterlinas, cantidad insuficiente para concluir el proyecto ferroviario original. Fue esta la primera deuda externa de Costa Rica. Minor Kidd, empresario norteamericano con experiencia en este tipo de empresas, asumió la dirección de los trabajos. La construcción del ferrocarril necesitó de miles de trabajadores extranjeros debido a la escasez de mano de obra disponible. De esta manera, el contrato de construcción del ferrocarril permitió introducir fuerza de trabajo desde el exterior. Un año después de iniciadas las obras, se abrió en Costa Rica una corriente de trabajadores extranjeros destinados a la construcción del ferrocarril. Entre estos emigrantes llegaron chinos de Macao y Cantón, negros, principalmente de Jamaica, así como italianos provenientes del norte de Italia. La presencia de estos trabajadores conformó una mezcla de razas y culturas que caracterizan hoy la población costarricense. Pueblo valiente, pueblo explotado, pueblo de bravo, pueblo tenaz, pueblo lindo en la historia del pueblo en busca de libertad. Los linieros, avanzando sin descanso. Las difíciles condiciones de vida y los maltratos a que fueron sometidos los trabajadores extranjeros provocaron diversos levantamientos en las obras del ferrocarril.
Las protestas más significativas fueron protagonizadas por parte de los trabajadores chinos e italianos. En noviembre de 1873, más de un centenar de chinos se amotinó debido a las condiciones riesgosas en que se realizaban las labores en los cerros Santa Lucía. Varios de ellos murieron en la pelea, otros fueron fusilados. Medio año más tarde, Salvador Lara, ministro de Obras Públicas de la época, brindó un informe oficial en el que se mencionan superficialmente los hechos, ocultando las verdaderas consecuencias. Para 1874 se había empleado en el ferrocarril 2.500 hombres, de los cuales 500 eran chinos y 1.000 eran negros de Jamaica. ¿Tu familia ha vivido siempre en esta zona? Sí, señor. ¿Tenés familia que haya trabajado en el ferrocarril, que haya colaborado para mantener el ferrocarril? Bueno, hace antaños mis abuelos, abuelitas también, que cooperaban con la gente que trabajaba en el ferrocarril. ¿Qué sabes de parte de ellos del ferrocarril? En esos tiempos trabajaban como esclavos, hace antaño. Mi abuelo trabajó en el ferrocarril hace bastante años. Él vino de Jamaica y trabajó en el ferrocarril en ese tiempo que se trabajaba como esclavo, ¿eh? Me contaba que se trabajaba mucho, bastante. Se trabajaba 80 centavos al día y había que trabajar bastante duro. Se trabajaba como esclavo. Ahí, aunque estuviera lloviendo bastante duro, había que salir a trabajar. Que estuviera enfermo, había que salir a trabajar. Los jefes se montaban en el carro que empujaban, pump car, le decían. Ahí había que llevarlo hasta 3 kilómetros. Y el día que no se presentaban a trabajar, no ganaban. Esas son las cosas que me ha contado. Trabajaba todo a mano, no había máquina, no había nada en tiempo. Y no tenemos con qué elaborar nosotros, trabajadores. Las crisis financieras en la empresa del ferrocarril fueron frecuentes. En 1877, cerca de 600 obreros negros se rebelaron contra sus capataces. Posteriormente, 1.200 trabajadores italianos, de los 1.500 contratados, se levantaron en huelga. Protestaban por el retraso en el pago de sus salarios, la insalubridad de los campamentos y la falta de atención médica. Esta fue la primera huelga de importancia ocurrida en el país. Por esta razón, para asegurarse de la permanencia de los trabajadores contratados, se les ofreció a estos la oportunidad de instalarse al lado de la vía, entre Limón y el campamento número 2. Se les otorgó para ello un terreno de 2.300 metros cuadrados por familia. Fueron surgiendo así pueblitos linieros y pequeñas fincas que hasta la fecha caracterizan gran parte de la geografía atlántica. Esto no significó que la construcción ferroviaria se convirtiera en un instrumento de colonización emprendido desde el Valle Central hacia una de las zonas incomunicadas del país. Por el contrario, la región fue sometida a una economía de enclave con una distribución de la riqueza más desigual que en las zonas cafetaleras. Después de varias interrupciones de los trabajos en la vía, en 1884, Minor Keith y Bernardo Soto, ministro de Fomento del gobierno de Próspero Fernández, firman un contrato para finalizar la construcción ferroviaria. El contrato Soto-Keith liga el desarrollo ferroviario a la actividad bananera.
A Mr. Kidd se le concedieron 250.000 hectáreas a lo largo de la línea que fueron aprovechadas para introducir el cultivo del banano. Con la producción bananera, se inicia en el país un modelo económico totalmente orientado hacia el mercado internacional, controlado por capital extranjero. La dependencia del ferrocarril a la explotación bananera toma fuerza a partir de la fundación de la United Fruit Company en 1899. Esta surge al fundirse las empresas fruteras de Kidd con su principal competidora, la Boston Fruit. La United Fruit Company se impuso como la compañía productora y comercializadora de banano más grande del mundo. En 1900, la United controlaba con sus plantaciones en Honduras, Ecuador, Panamá y Costa Rica más del 80% del mercado internacional. La United en 1905 funda la Costa Rica Northern Railway Company, que se hizo cargo del manejo del ferrocarril, sellando definitivamente la unión entre el ferrocarril y la producción bananera. En resumidas cuentas, el ferrocarril al Atlántico, que había sido una iniciativa del Estado costarricense, pasó a ser controlado por empresas extranjeras. La producción bananera vino a moldear, junto al proyecto ferroviario, la vida económica y social de la Costa Rica de principios de siglo. En 1910, el gobierno inaugura la vía férrea al Pacífico Norte, uniendo los dos océanos con una sola línea. En la región atlántica, la United contrataba obreros de manera permanente. Mi papá trabajaba en la finca de la compañía, chapeando y cortando banano. Así es, muy poco plata ganaba para comprar las necesidades de la vida, y a veces la gente dice que había mucho que tomaba agua, de que tenía malaria y muchos zancudos en esos días, y no había, como se dice, remedios para curar a la gente. Entonces casi toda la gente que viene aquí a Costa Rica viene a buscar plata para volver otra vez a Jamaica, pero sabe que no ganó suficiente para volver. Entonces muchos se volvieron por falta de asistencia, así, a falta de ayuda médica, así es. A man named Minor Keith was the contractor. He was the head of everything. United Fruit Company is being started by Minor Keith as the founder. La baja tecnología aplicada por la United a las plantaciones causó rápidamente el agotamiento de las tierras. A disease have taken the world and it have changed all conditions. All the banana die out. And that's what ruined the banana industry. Cedar Tucker is the name. And no more producing banana. No one could work again because there was no one to buy the fruit. Desde 1938, la United Fruit explota nuevas plantaciones de banano en el Pacífico Sur costarricense y construye un ferrocarril privado destinado al transporte exclusivo de la fruta. When the United Fruit Company went away from here, they went to the Pacific because they claimed that the bananas around here were no good. They had Cedar Tucker. You know what they call Cedar Tucker, isn't it? Well, many of the people here could not get no work because it was only the banana farm that keep the people in activity. Our year was very low, we could not get nothing. Many of people were getting hungry because they didn't have no work to do. En aquel entonces, mi gran amigo León Cortés dice que los negros no pueden ir al sur a trabajar.
1936. Yo me fui, estuve 36, estuve allá hasta en 74, regresé aquí. El ferrocarril al Atlántico, que la United utilizaba para el transporte del fruto, se encontró sin la principal fuente de ingreso y empezó a desintegrarse como estructura. Yo he nacido aquí en Pacuarito. Soy vecino de ese lugar más de 50 años. Y el motivo que ocupamos en el invento de esos burrocarros para dar mejor facilidad a sacar nuestros productos, cacao, pijuayis, bananos, plátanos, cocos, animales, vacas, chanchos, cerdos y todo lo que producimos aquí entre ramadas que tiene una longitud de 20 y más kilómetros. Como el tren solo entra 2 veces por día en ese ramal, temprano de la mañana y a las 5 de la tarde, el carro de burro se sirve para transportar los pasajeros a cualquier hora del día que vienen con los buses. Si uno sale un poquito entrevista, si quieres, vaya a hacer compras, regresen entre 1 hora, 2 horas, se agarra su mula y va sin ningún perjuicio. Yo tengo apenas 18 años de conocer esta zona, de estar aquí en Monteverde. Y el burrocar ha sido el servicio de todos los que vivimos en esta zona. Creo que sin eso, pues sería muy difícil para nosotros, ¿verdad?, movilizarnos y en la actividad que nosotros vivimos. Si no es por este medio, pues nosotros estaríamos, como quien dice, maniados. En la segunda mitad del siglo XX, el ferrocarril se encontraba en pésimo estado, bajo el control de la Northern. El sistema ferroviario costarricense, completamente disgregado, tenía el sector atlántico todavía movido por combustible derivado del petróleo, el sector pacífico electrificado en 1930 en manos del Estado. En 1972, el presidente José Figueres nacionaliza el ferrocarril producto de protestas laborales de los ferrocarrileros que exigían el pago de salarios a la Northern. El gobierno pagó una suma simbólica a la compañía, sin embargo, debió asumir la liquidación de salarios atrasados a los trabajadores y la reparación de vías, maquinaria y muelles. Cinco años después de la nacionalización, se unen el ferrocarril al Atlántico con el del Pacífico, consolidándose Ferrocarriles de Costa Rica, FECOSA. La renovación de 100 kilómetros de vía no fueron suficientes para detener el deterioro progresivo del ferrocarril al Atlántico. En 1985,
las finanzas estaban en un estado cada vez más crítico y el transporte por carretera se hacía sentir en los ingresos de la empresa. Los talleres estaban prácticamente paralizados. Las vías férreas necesitaban urgentes reparaciones. El servicio se deterioró considerablemente, perdiendo el mercado del transporte pesado. El Estado respondió a esta crisis creando el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, facilitándole nuevos recursos. Actualmente, el destino del ferrocarril se debate en tres opciones: eliminar la actividad ferroviaria en el país, privatizar el sistema de trenes o bien reactivar y modernizar el ferrocarril. ¿Qué importancia le ve usted al ferrocarril para la región en que usted vive? Una de las cosas muy importantes, porque ha sido desde la antigüedad, cuando no habían carreteras, esto ha transitado para sacar no solo la agricultura, sino también los estudiantes para que se trasladen de una parte a otra. ¿Por qué utilizas vos el ferrocarril para trasladarte de tu colegio a tu casa? Porque es la forma más fácil y bueno, es el medio más seguro y divertido. ¿Ha habido algunos cambios en el ferrocarril desde que usted se acuerda? Algo, tamaño poco. Ha habido cambios que anteriormente, cuando yo conocí hace 20 años atrás, era un motoquero el que había aquí. No había esto todavía. Y hace 20 años por acá ya parece que es otra vida más cambiada la que hemos tenido, gracias a Dios. Pues, muy bonito, pues yo creo que por aquí me quedo. Yo voy para Batán. Yo deseara comunicarle más, pero no puedo. Muchas gracias. Yo me llamo Arnold Dennis Patterson. Todo el mundo me conoce a lo largo de la vía. Comencé en el 49 a trabajar por ferrocarriles. En ese tiempo cuando se trabajaba bastante duro. Yo comencé como peón en el tren. Pero siempre mi anhelo había sido ser maquinista. A mí me gustaba ver cómo jalaban las palancas y se sentaba con sus gorras al revés. Pues ahí voy. Todavía iba ascendiendo de puestos hasta llegar a donde estoy, jefe de mantenimiento de vías, de la División 1. Yo creo que esta es una institución y que pertenece al gobierno, es del pueblo, es de Costa Rica, no es de unos pocos trabajadores en el Atlántico y otros pocos que trabajan en el Pacífico. El ferrocarril es nacional, es del gobierno, es de todos. Y no hay razón para que lo estamos dejando abandonado así como en la condición que se encuentra en estos momentos. Los ferrocarriles están diseñados para transportar no solo pasajes, sino cargas en gran volumen. Una locomotora puede arrastrar 27,000 cajas. Supongamos que gastara 100 galones de diésel. Se necesitaría 27 furgones para arrastrar esos mismos 27,000 cajas. ¿Y cuánto diésel se estaría gastando esos 27 furgones? ¿Cuánto se gasta en llantas, en aceites? Ahí está la luz del día que por el ferrocarril es más beneficioso para el país. Pero se necesita de inmediato una reparación, una reconstrucción total, una modernización total. Y para hacer el ferrocarril totalmente electrificado, hay entes capacitadas que lo pueden hacer. Eso es donde puede entrar la economía del ferrocarril, electrificándolo. Entonces no tenemos que estar pensando en el costo del petróleo, que se sube o que baja, pero que tenemos nuestros propios recursos.
Las inversiones que demandaría la reactivación de los ferrocarriles ascendería a varios miles de millones de colones. Por ello, la consecución de tales fondos en el extranjero o bien la inversión de recursos nacionales se justifica solo destinando un papel específico al ferrocarril. La problemática de los ferrocarriles no se limita a una concepción estrecha de ganancias y pérdidas. Deben tomarse en cuenta los beneficios sociales y económicos que depara el ferrocarril a una gran cantidad de pueblos que desarrollan sus actividades alrededor de este medio de transporte. Igualmente, debe de contemplarse la utilización de los trenes para el transporte masivo de personas en distintas regiones. Se debe reflexionar sobre todas estas consideraciones antes de tomar una decisión nacional.